Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a practicar y a aprender lo que es la tasa de variación media de una función. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Porque se representa, la tasa de variación media se consigue con esta fórmula. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para medir el aumento y la disminución de la función en ese intervalo, en un intervalo concreto. De manera que cuando yo esté operando y llegue a la solución, si la tasa de variación media me sale positiva, quiere decir que la función es creciente, es decir, que ha aumentado en ese intervalo. Sin embargo, si la tasa de variación media me sale negativa, quiere decir que la función es decreciente en ese intervalo, es decir, que ha disminuido en esa zona, en ese intervalo. Si nos encontramos con este ejemplo, aquí vemos que tenemos una función de segundo grado, una función cuadrática, y nos está pidiendo que calculemos la tasa de variación media en el intervalo 1, 2, es decir, que averigüemos si en ese intervalo esta función está aumentando o está disminuyendo. Entonces lo podemos hacer de dos formas, o mediante la fórmula, mediante esta fórmula que nos encontramos aquí, y vemos que si la solución es positiva ya sabemos que está aumentando, y si la solución nos la da negativa quiere decir que en este intervalo está la función disminuyendo, va disminuyendo. O también lo podemos hacer gráficamente, como sabemos que es una función cuadrática, su solución a la hora de representarla gráficamente nos va a dar una parábola. Cogemos la tabla de valores, le damos valores, buscamos su vértice, puntos de corte, etcétera, y la representamos. Ahí no me he parado, directamente me he puesto a representarla. Si tenemos esto y nos está pidiendo que busquemos la tasa de variación media en el intervalo 1, 2, nos vamos al eje de la X y me está diciendo que en esta zona, entre el 1 y el 2, veamos si esta función va creciendo o va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observamos, tenemos el 1, su imagen sería el número 4. Este sería f de 1. F de 1. F de 1 nos sale el número 4 y F de 2, cuando yo le doy a la X el valor 2, lo sustituyo aquí, el 2 en la X, al operar me sale el número 6, o sea, la imagen del 2 me daría en el eje de la Y 6. Este sería concretamente F de 2. F de 2 igual a 6. Opero, sustituyo y me sale el número 6. ¿Qué ocurre? Si yo observo la gráfica y voy pasando desde el 1 hasta el 2 y voy viendo cuáles son sus imágenes, estoy viendo que el 1 sé que me sale 4, el 2 sé que me sale 6 y entre medias el 1,5, el 1,3, el valor que queramos comprendido entre el 1 y el 2, vemos que la función cada vez su imagen va a ser mayor, va a ir aumentando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta función en este intervalo va aumentando, es creciente. En esta zona, desde aquí hasta aquí, la función es creciente. Si lo queremos hacer por la fórmula, ya la sabemos gráficamente, pero para ello tendríamos que hacer la fórmula y luego fijarnos, tendríamos que hacer la gráfica y luego fijarnos en esa zona en concreto y ver si la función va aumentando o va disminuyendo. Pero si lo queremos practicar, lo queremos hacer directamente con la fórmula, sin tener que hacer la gráfica, fijaros, la fórmula viene de esto. Tenemos que coger, este sería, el 1 sería el A, lo trabajamos con letras, el 2 sería B, este sería F de A y este sería F de B. Si le aplicamos la fórmula, ¿qué es lo que nos daría? Tendríamos F de B menos F de A, o sea, tengo que coger este menos este. Sería, lo voy a poner, sería F de 2 en este caso, este es el A y este el B. F de 2 menos F de 1 partido B menos A, que sería 2 menos 1. Directamente lo único que tengo que hacer es F de 2, que si lo hago aquí, F de 2 igual sería sustituir aquí en esta función la X por 2, sería 5 por 2 menos 2 al cuadrado. Hay que estar mucho cuidado con el signo, 2 por 5, 10,
menos este menos, el cuadrado no abarca al menos, simplemente el cuadrado está en el 2. 2 al cuadrado sería 4. A 10 le quito 4, me saldría 6. Ya sé que f de 2 es 6 y lo coloco aquí. Menos, ya aquí lo tenía hecho gráficamente, le había dado esos valores. Ahora, f de 1, ¿cuánto sería? Sustituyo en la función 5 por 1 menos 1 al cuadrado. Sería 5 por 1, 5, menos 1 sería 4. Ya tendría el valor de la imagen cuando la x es 1. 2 menos 1, 1. Si yo ahora resto, 6 le quito 4, me saldría 2, 2 entre 1, me daría de resultado 2. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ese número ya vemos que es positivo. Como es positivo, quiere decir que la función va aumentando en ese intervalo. La función sería creciente en el intervalo 1, 2. F de x es creciente en el intervalo 1, 2. Y ya lo tendría directamente resuelto sin tener que hacer toda la gráfica. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo ahora quiero calcular la tasa de variación media de la misma función, pero en otro intervalo distinto. En este caso, el intervalo 3, 5. Si observamos el 3, 5, aquí nos encontraríamos con el 3. Este sería el A. Trabajar desde aquí hasta aquí. Este sería el A y este sería el B. La imagen de A nos coincide que es 6. Este sería f de A o f de 3. Es lo mismo, lo voy a colocar aquí en este lado para que se vea un poco mejor. Este sería f de 3. O sea que cuando yo le doy a la función 3, me saldría el número 6. Y el 5, cuando yo le doy el valor 5, me saldría 0. Este sería f de 5. En este caso, el número 0. Este sería el número 6 y este sería el número 0. Me está pidiendo que en esta franja, desde aquí hasta el 0, me está diciendo la función qué tipo de función es, si está decreciendo o está creciendo, si está aumentando o está disminuyendo. Ya habíamos visto que en esta franja la función era esta zona de aquí, la voy a representar, la voy a dibujar aquí así, esta zona de aquí, justo desde aquí hasta aquí, la función estaba creciendo, iba creciendo. Y ahora voy a trabajar la función desde aquí, lo voy a pintar con otro color, desde aquí, desde el 3 hasta el 5, o sea, toda esta zona de aquí, quiero averiguar si esa función va creciendo o decreciendo. ¿Cómo lo observamos gráficamente? Pues si observáis, el 3 es 6 y cuando le doy el valor 5 es 0. Ya de 6 a 0 estamos disminuyendo. De todas formas, si le voy dando otros valores, como por ejemplo el 4, cuando la x es 4, la imagen me sale 4. Ha pasado conforme voy aumentando en la x, estoy observando que la y va disminuyendo, va dando cada vez valores más pequeños. Cuando le estoy dando el valor 3, me sale la y 6, pero cuando le estoy aumentando la x, le estoy dando, por ejemplo, el valor 4, la y me va dando 4. Y si sigo aumentando la x, cuando le estoy dando el valor 5, la y me está dando 0. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy disminuyendo la función. En este intervalo, entonces, desde el 3 hasta el 5, esta función va disminuyendo, es decreciente. Vamos a hacerlo con la fórmula sin tener que trabajar la gráfica. Si le aplicamos la fórmula, sería f de b. El f de b sería, en este caso, como el intervalo es 3, 5, este es a y este es b, entonces f de b sería 5. Trabajamos f de 5 menos f de 3 partido 5 menos 3. Aplicando la fórmula tendríamos f de 5, ¿cuánto sería? Sustituimos 5 por 5, sustituimos la x con el valor 5. 5 por 5 menos 5 al cuadrado. Sería 5 por 5, 25, menos 25 nos daría 0.
ya tenemos que f de 5 es el valor 0. Si calculo ahora f de 3, sería 5 por 3, siempre sustituyendo la x por el valor que tengamos que calcular. 3 al cuadrado sería 5 por 3, 15, menos 3 por 3, 9. A 15 le quitamos 9, me saldría el número 6. Me di 6, 15. Sigo aplicándolo aquí en la fórmula, tendría f de 3, que es 6, partido 5 menos 3, que me saldría 2. Si yo ahora divido menos 6 entre 2, me da menos 3. Como veis, la solución me sale negativa. El menos 3 es menor que 0, me sale negativo. Por lo tanto, si ya la solución he llegado a que me sale negativo, indistintamente del valor que tenga, ya sé que esta función es decreciente. O sea que f de x en el intervalo 3, 5 es decreciente. O sea, va disminuyendo. Bueno, yo creo que lo habéis entendido lo que es la tasa de variación media. Es simplemente averiguar en una zona de la función, en un intervalo de la función, averiguar si dicha función está aumentando o está disminuyendo. Es solamente eso. Y su fórmula sería esta. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.